Bueno, son las 3:05 de la tarde en Madrid. Vamos a empezar con puntualidad máxima, si os parece bien, para intentar ajustarnos al tiempo que tenemos previsto para esta sesión, que es de 1 hora y media aproximadamente. Bueno, en primer lugar, agradeceros de nuevo que os hayáis conectado hoy. Buenos días, buenas tardes a quienes nos seguís desde otras latitudes, porque veo en el chat que hay algunas personas que no están en horario europeo, así es que buenos días para ellas. Me presento en primer lugar. Soy Inma Alonso, del equipo de incidencia de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Y desde la coordinadora estamos encantadas de daros la bienvenida a esta sesión informativa en la que abordaremos y también abriremos espacio para debatir sobre propuestas de financiación feminista. Permitidme que os presente a quienes nos van a acompañar esta tarde en esta sesión. En primer lugar, tenemos a Bruna Martínez, del equipo del consorcio Walking the Talk, junto con Beth Warieniuk. No sé si lo pronuncio bien, Beth, corrígeme, por favor. Eh, Ellas forman parte del consorcio Walking the Talk, como digo, que es un consorcio con el que hemos empezado a trabajar desde la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Y por el lado de la coordinadora está también mi colega Isabel Miguel, que es responsable de incidencia política y social en el equipo de la coordinadora. Pues no nos retrasamos más, le voy a ceder la palabra a Isabel para que presente brevemente el trabajo de la coordinadora en general y sobre todo en concreto en el marco de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo que se celebra este año en Sevilla. Isabel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Inma. Muchas gracias también a las colegas de Walking the Talk y bueno, sobre todo a todas aquellas que estéis participando en el webinar, que seguro que va a ser un espacio de intercambio y de diálogo para una financiación para el desarrollo feminista que sea transformadora. Sabemos que los espacios de toma de decisiones sobre el dinero son a veces muy técnicos y menos abiertos a propuestas feministas interseccionales, pero es importante que nos juntemos para hablar de ellas y para unir esfuerzos. Así que muy contenta de estar hoy aquí en este debate. Bueno, para quienes no conozcáis qué es la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo, somos una plataforma que agrupa más de 600 plataformas y organizaciones de sociedad civil española que trabajamos en más de 100 países por la justicia global, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y la protección del planeta. De cara a la conferencia de financiación para el desarrollo que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 2 de julio de este año, como muchas estáis haciendo, seguro, pues hemos generado una red de alianzas con diferentes espacios de sociedad civil para incidir en los resultados de esta conferencia fundamental en un contexto en el que estamos pues, de múltiples desafíos, crisis y limitaciones y riesgos para una financiación que realmente se oriente a los objetivos de desarrollo para los países del sur global y en este caso concreto para avanzar en la equidad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. La deuda se ha convertido en un gran problema para los países, la ODE sigue estancada, luego nuestras compas de Walking the Talk nos lo van a explicar. Justo el CAD de la OCDE acaba de publicar sus datos finales para 2023 y apenas se supera el 0,30% y tampoco se han conseguido movilizar los billones de euros de fondos privados que se creía en la conferencia anterior de 2015 en Addis Abeba que se iban a movilizar. En el Estado español, pues estamos aliadas con Futuro en Común, que es otra plataforma también que trabaja en el marco de la Agenda 2030 con diferentes organizaciones feministas, de jóvenes, ecologistas y defensoras de derechos. A nivel internacional y global estamos trabajando con el mecanismo de sociedad civil de la conferencia y con otras redes como Forus, GCAP. Y en este caso, para la financiación feminista, pues nos estamos sumando esfuerzos con este consorcio de organizaciones de sociedad civil de Walking the Talk, que luego Bruna y Beth explicarán detalladamente quiénes son y qué objetivo tienen. Y bueno, pues además con otras organizaciones de América Latina con las que llevamos trabajando en otros espacios de incidencia en Unión Europea, América Latina, el Caribe, CELAC, etcétera. Nuestro objetivo de esta alianza con Walking the Talk es precisamente incidir en que esta conferencia de financiación para el desarrollo
tenga esa mirada feminista en los compromisos y en las medidas que se adopten, que sea realmente transformadora para el desarrollo que todas queremos y necesitamos, sobre todo de los países del sur global, que es nuestra principal preocupación, y participar en la organización de la Conferencia Internacional de Financiación Futuros Feministas, que tendrá lugar de forma previa a Sevilla, en este caso en Madrid, entre el 21 y el 23 de mayo, que luego os podremos dar más detalles y podéis preguntarnos lo que consideréis, eh, y que esperamos poderos veros en esa conferencia en Madrid a todas aquellas que podáis. Aunque en financiación para el desarrollo no se define qué desarrollo necesitamos como humanidad, porque para eso están otros foros y otras conferencias internacionales, incluido Beijing, que este año justo se cumplen 30 años y que en la próxima CSW será un tema de interés, de ver dónde estamos y por qué no estamos ahí y a dónde queremos llegar. La cantidad de recursos que se movilizan para financiar el desarrollo de los países que se ha acordado internacionalmente, los mecanismos para recaudarlos, si estos mecanismos se basan o no en criterios de justicia global, sí denotan esta voluntad política para cumplir los compromisos de desarrollo. Por eso esta conferencia es tan importante, el cómo se moviliza la financiación, el para qué y quiénes gestionan acaba también condicionando el modelo de desarrollo y el camino hacia las transiciones justas. Y bueno, pues de ahí que todo esto quede reflejado en el documento que resulte de Sevilla y que realmente la conferencia de financiación para el desarrollo esté a la altura de los desafíos que afrontamos como humanidad. Entonces, bueno, sin más dilación, para que escuchar, empezar a hablar de propuestas, de ideas, le doy el paso a mi compañera Bruna y a Beth de Walking the Talk para que ellas nos puedan hablar de estas propuestas para una mayor y mejor financiación feminista. Gracias. Gracias, Isabel. Pues eso es, Bruna, cuando quieras, o Beth, no sé quién va a empezar. Adelante. Gracias, Ima. Sí, sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar acá y muchas gracias a la coordinadora por abrir este espacio y también coordinarnos y esta coordinación para no solo para este webinar, pero también todo el proceso de la conferencia de financiación por desarrollo y también para nuestra conferencia en Madrid, que habéis visto la financiación para futuros feministas. Quisiera empezar, ¿no? Presentándome. Yo soy Bruna, soy de Brasil originalmente, pero vivo en La Haya, en Holanda, desde donde hablo ahora y no y quisiera ya empezar disculpándome y pidiendo paciencia porque si a veces mi español es un poco portuñol, así que agradezco ¿no? la paciencia, pero eh, bueno, empezar un poco por presentar lo que es Walking the Talk. Walking the Talk es un consorcio que está formado por 5 organizaciones en Europa: HIVOS en Holanda, Equipop en Francia, Restless Development en Inglaterra, Center for Feminist Foreign Policies en Alemania y OGI Europe bueno, en Bruselas, en el contexto de la Unión Europea. Y los objetivos del consorcio son hacer cómo que vamos a mover más dinero para movimientos y organizaciones feministas de mujeres la mayoría del mundo mayoritario, en el Global South, y cómo podemos utilizar esto en medio ¿no? de ADO, de los países que son nuestros países de enfoque, pero también en una visión más sistémica, cómo lo hacer y proponer propuestas innovativas para movilizar esos fondos para la financiación de igualdad de género y también de perspectivas feministas en esos espacios que, como Isabel ha comentado, a veces son mucho no cerrado y técnico y no agregan esas perspectivas en esas tomas de decisiones.
Entonces, con, ¿no? con todo lo que está pasando y también con lo que ha pasado en nuestros países y con lo que está pasando en Europa, y lo saben con toda esta cambiada a los gobiernos que están yendo más a derecha y todo lo que está amenazando en tema de ADO, pero también ¿no? de desarrollo y cooperación internacional. El consorcio ha identificado este marco de la financiación por el desarrollo como muy importante para apoyar y también hacer este puente entre los movimientos feministas, entre lo que están diciendo ellos y ¿no? Su incidencia y el mundo de la toma de decisiones de financiación. Porque no hay muchas organizaciones feministas que están ahí representadas y que ni siquiera que saben que eso está pasando. Entonces, esta fue la ruta que el consorcio tomó con decisión para incidir y apoyar toda la negociación que es para la financiación por el desarrollo, pero también con la iniciativa de Walking the Talk en este marco común de peticiones para, ¿no? Que más allá de Sevilla, lo que va a pasar en Madrid o en Sevilla, ¿cuál es nuestro plan frente a lo que está ahora planteado en términos de lo que es la realidad de financiación para igualdad de género y también lo que necesita para, ¿no? Para idea del marco común de peticiones fue desde ¿no? de una iniciativa de trabajar con los fondos de mujeres, con las organizaciones feministas como AWID y otras que desde hace mucho tiempo están involucradas en este tema de financiación feminista y qué es financiación feminista y cuánto, ¿no? necesitamos para lograrlo y cuáles son los asks, las peticiones, hacer este intento de crear este documento que sea común, que sea también ambicioso en temas de, ¿no? de lo que proponemos, que podemos, pero también que esté anclado en datos, que esté anclado, ¿no? en la evidencia que se ha logrado desde hace 20 años en todo lo que es el trabajo que esas organizaciones y fondos han hecho. Y en esto, antes de, ¿no? de proponer, quisiera presentar a Beth, que es nuestra parcera en Walking the Talk y que ha sido todo lo que nos ha ayudado con todo este camino de coordinación que fue ¿no? un trabajo de casi un año para la coordinación y hacer con que todo esté consolidado en este documento que fue un esfuerzo colectivo y es todavía un esfuerzo colectivo para, ¿no? para que podamos envisionar cuál es nuestra agenda común. Entonces, Beth, si quieres decir un hola y presentar también, porque Beth está acá con nosotros también para escuchar, porque también cuál van a ser ¿no? el feedback, los inputs que van a tener desde el de marco común. Hola, Muchas Beth. gracias. Hola Bruna, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es interesante saber que Walking the Talk va a arreglar 4 webinars sobre el marco común. Entonces estamos tratando de juntar todo el feedback, los comentarios para que haya una una visión más completa en el futuro y cómo podremos trabajar juntas para ah, lanzar este marco y tener un impacto no solamente en todas las discusiones de financiamiento para el desarrollo, pero más allá en todas las conversaciones que va a haber en los años que vienen sobre ese tema tan importante de financiamiento feminista. Gracias. Gracias, Beth. Entonces, nada más, eso es para decir, ¿no? Que el documento ha sido fue una jornada colectiva para llegar hasta acá, pero todavía está abierto a discusión y queremos con este nuevo webinario también abrir para los comentarios. Ima, si puedes volver una. ¿Sí? ¿Un slide? Sí.
¿No? Y es decir que el documento, bueno, vamos a partir de eso ahora, pero son 13 peticiones y estas son recomendaciones para gobiernos que proveen AOD, asistencia oficial para el desarrollo, para organizaciones multilaterales, para organizaciones filantrópicas y también para todas las partes interesadas. Entonces, hay una parte que es claro, es cómo podemos movilizar más fondos, pero también hay mucho del trabajo que ha hecho como, ¿no? Cómo podemos hacer mejor financiación, ¿no? Que sea más feminista, que sea más anclado en las realidades locales, pero que no sea tan donor driven, ¿cómo se dice eso? Que no sea tan dominado, ¿no? Por los financiadores, pero que atienda mejor las necesidades y las peticiones de los movimientos y las organizaciones feministas. Entonces, ya partimos para la la primera petición. Entonces, la primera es solicitar un aumento del actual 4% al 15% para iniciativas que tienen la igualdad de género como objetivo principal en 5 años. Entonces, eso como pueden ver son los datos ¿no? Para el porcentaje de asistencia oficial de desarrollo de los miembros de la OCDE que tienen como objetivo principal la igualdad de género hasta el 2022. Entonces, de entre el AOD, que ya es, no es tanto, considerando todo lo que es financiación en el mundo solo 4% que es actual. La primera petición propone que sea 15% de esas iniciativas tienen como su objetivo principal la igualdad de género. Y aquí hay una pregunta, ¿debería ser el 20%? Y preguntamos eso, ¿no? Porque está en el marco común está 15%, pero al empezar como compartir con nuestros parceros y organizaciones que estamos trabajando juntas, por ejemplo, la coordinadora ha utilizado esta petición en su incidencia con el gobierno español, pero han aumentado al 20%, ¿no? Entonces, es decir, que el marco común de peticiones no es demandado que sea tal cual como es, pero es también es para que sea como un aporte y un soporte para no informar la incidencia que tengamos en nuestros contextos también. Siguiente slide. La petición 2 trata de aumentar el financiamiento total para organizaciones, redes y fondos de derechos de las mujeres al 10% de las inversiones principales de AOD en igualdad de género o cuadruplicaron en 5 años. Entonces, ¿no? De la petición 1 que hablamos, del 15 o 20% del objetivo principal de igualdad de género, la petición 2 pide que el 10% de estos sean inversionados para organizaciones, sean, ¿no? movidos para organizaciones, redes y fondos de derechos de las mujeres. Y Y aquí hay una pregunta. ¿Debería expresarse como un monto o como un porcentaje de las inversiones principales de igualdad de género? Una cosa más de eso y porque estamos en cuadruplicarlos en 5 años es porque el marco común de peticiones está no establecido en un framework de 5 años para que si empezamos ahora en nuestro advocacy, que sea no conjunto, lo que se proponen esos las peticiones para los gobiernos y para los organismos multilaterales es que eso lo logremos en 5 años. Siguiente, por favor. La petición 3 dice, ¿no? Repitiendo las peticiones 1 y 2, hay un enfoque en los sectores humanitarios y climáticos. Y esto es porque nos destacamos aquí la importancia y los bajos niveles de asistencia para la igualdad de género que esté conectados con el sectores humanitarios y climáticos. Entonces aquí hay un dato que solo el 3% del AOD relacionado con el cambio climático
tuvo la igualdad de género como objetivo principal en 2021. Entonces sabemos, ¿no? Como feministas que es necesario ligar y hacer la conexión entre las temáticas y no trabajar en islas. Entonces la petición 3 va en este sentido que, ¿no? Para los sectores humanitarios y climáticos, logramos la petición 1 y 2, que era eh, aumentar, no solicitar el 15 o 20% del AOD que sea para igualdad de género, y también que desde de objetivo principal de igualdad de género, 10% sean direccionados a los fondos de las organizaciones de mujeres. La próxima. La petición 4 trata de que los financiadores bilaterales deben usar su influencia con respecto a las entidades multilaterales para que éstas cumplan con las metas existentes, establezcan nuevas metas y reporten sobre las inversiones. Esto es, ¿no? En este marco también de financiación para el desarrollo, pero más allá, en los próximos 5 o 10 años, necesitamos también que los financiadores bilaterales no solo tengan sus objetivos de AOD muy bien claros y destinados a la igualdad de género, pero también que utilicen su influencia para las entidades multilaterales, para esa toma de decisiones, para que se cumplan con estas metas existentes y también haya el reporte sobre las inversiones. Esto es porque no sabemos como, por ejemplo, la financiación de desarrollo ahora tiene su documento, va a haber un documento final, pero muchas veces eso no cuenta con claros objetivos y tampoco con un mecanismo de reporte, un mecanismo, ¿no? Para que podamos hacer nuestro seguimiento y a ver si los gobiernos están de verdad firmando su compromiso. Entonces, eso va en ese sentido. La próxima. Y la petición 5, que es mejorar la calidad. Si ven el borrador ahí, hay también, ¿no? Estos que son nuestras peticiones de los movimientos feministas, que es saber, hay que financiar los movimientos, hay que financiar las redes feministas, necesitamos eh, funding que sea, ¿no? A largo plazo, que sea también para no solo tan enfocados en actividades, pero no para sostener los movimientos en esos tiempos también de luchar contra todo lo que está pasando y no, y también repensar qué es riesgo, ¿no? Porque hay mucho de que hay riesgo en mover fondos para organizaciones y movimientos feministas, pero hay que pensar cuál es el riesgo de no financiarlas. Entonces, estaba en este de que tenemos que mejorar la calidad. Y la próxima, 6, sí. También esta es sobre la petición 6, es que necesitamos mejorar el seguimiento y la presentación de informes sobre las inversiones en igualdad de género. Entonces, eh, la cuestión ¿no? de hacer reporting, ¿no? Necesitamos más financiadores, necesitamos tener también un control de calidad de cómo se está haciendo, porque hay mucho de que hoy está indicado que es financiado, que del lado de que va para igualdad de género como objetivo principal, pero que al final hay investigaciones que comprueban que no va a movimientos, que no van a organizaciones feministas. Entonces, hay necesidad de, ¿no? de evaluar mejor y tener ese seguimiento también. Entonces, eso, a una pausa aquí para preguntas, para primeras preguntas, para no comentarios eh, que tengan. Entonces, si por favor no los ponen en el chat o las manos, no sé, Ima me va a ayudar con eso. Eso es, Bruna. Yo estoy pendiente del chat y también de si hay manos levantadas. Ahora mismo no veo ninguna. No sé si es porque no hay dudas o porque es mucha información y estamos procesando, pero bueno, eh, sí que queremos abrir aquí una ronda para comentar estas 6 primeras propuestas. Si alguien tiene alguna
pregunta al respecto. Procesando, me ponen en el chat. Ando. Entonces, bueno, si no veo manos levantadas y tampoco veo preguntas. Ah, Ana Falú, dices que quieres levantar la mano, pero que no puedes. No sé por qué, pero bueno, yo te abro micrófono para que puedas hablar. No te preocupes, Ana. Adelante. Activar para poder levantar la mano. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, escuchamos Trato- perfectamente. No te vemos. ¿No me ven? Qué raro. A ver, ¿qué habré apretado que no se me ve? No, no, Bueno, no, nada, pero no no te importa. preocupes que te escuchamos, Ana. Bienvenida. Adelante. Importante para no tomar mucho tiempo. Mira, primero muchas gracias por organizar este webinar. Gracias a ti, a Isabel, a Bruna, a Beth por este esfuerzo. Y a mí me produce una inquietud. A ver, estoy totalmente de acuerdo con este marco, con estas peticiones, me parecen todas pertinentes, me parece que es para profundizar el campo de la financiación que venimos debatiendo hace tanto y sobre todo desde este sur global, ¿no? Pero me faltan dos cuestiones hasta aquí, supongo que aparecerán. Pero a nosotras en el sur global, y cuando digo a nosotras, me refiero a las redes, me refiero a la Red Mujer y Hábitat, a la articulación feminista Mercosur, donde estamos activando y actuando como centro de intercambios y servicios desde Argentina. Em, Nos preocupa el contexto, porque yo veo de que estamos planteando el aumento del aporte del 4 al 15%, estamos señalando que España aumentó el 20%. Ahora, yo pienso que España no es indicador de nada hoy. Porque, a ver, yo estuve en la reunión del financiamiento en Holanda y después vino el gobierno de ultraderecha y quitó toda la política feminista. Suecia retiró la política feminista, se han recortado los aportes. Yo creo que estamos en un momento muy, muy crítico, no solo de demonización del feminismo, como lo está haciendo el nuevo gobierno de Estados Unidos, el de mi país y tantos otros, sino de retiro concreto y específico del financiamiento. Entonces, mi pregunta es, además de estas peticiones que son correctas, que creo que hay que ponerlas y trabajar por ellas, ¿cómo hacemos o qué otras estrategias para salir de lo testimonial y poder avanzar en algún sentido en sostener los recursos tal como ustedes lo están planteando para redes, articulaciones, organizaciones, temas de punta como el cambio climático vinculado al feminismo? Creo que esta es mi pregunta central, ¿no? ¿Qué reflexión hay al respecto? Y yo creo que en ese sentido como tú lo dijiste, creo, Ima, es que hemos venido trabajando con la UE, la CELAC y América Latina, ¿no? En plantearnos esto en donde estamos participando, tanto como Red Mujer y Hábitat como fuertemente como articulación feminista Mercosur. Dejar esa inquietud nada más. Gracias. Muchas gracias, Ana. Creo que todas las que estamos aquí compartimos lo complicado del contexto al que nos enfrentamos, no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo. Sí, Vienen tiempos oscuros. sí, Y ahora más que nunca es cuando tenemos que alinear fuerzas. Si algo tenemos claro en esta alianza entre la coordinadora y Walking the Talk, de cara a esta conferencia de financiación feminista de mayo, es no solo en pensar en propuestas, sino en alianzas globales exacto. feministas que permitan hacer frente a a esos contextos difíciles, adversos y revertirlos también, ¿no? O sea que muchas gracias por tu aporte. Tomamos nota. Ahí en el chat un comentario, Beth, Bruna, no sé si queréis darle respuesta, en el que nos plantean que frente a las acciones de seguimiento del destino de los fondos, si preveemos una propuesta de monitoreo del mínimo de financiación o de la creación de fondos frente a esa desfinanciación, por ejemplo, en el caso de América Latina. Gracias, gracias Ima y muchas gracias Ana, ¿no? Por tu aporte.
No, solo para complementar en esto, creo que sí, la conferencia y la financiación por futuros feministas, no estemos, este marco común es claro, es que contexto donde haya AOD, ¿no? Que haya el mínimo, que ese sea el mínimo, esa es la petición, y que todavía como Walking the Talk vamos a seguir haciendo como nuestra incidencia en nuestros países, que uno de ellos es Holanda, que todavía esto está pasando, pero no, eso es lo que estamos proponiendo en términos de nuestro, ¿no? Nuestra incidencia acerca de AOD, pero sí que estamos muy, ¿no? De acuerdo que no es como no es lo necesario, no es no, lo que va a solucionar lo que está pasando ahora. Y necesitamos esta cuestión de, ¿no? De innovar en nuestro pensamiento como es, ¿no? Y también proponer cuáles son estrategias más innovadoras o creativas para sostener los movimientos. Entonces, por eso. También la conferencia, la Financing for Feminist Futures, Financiación para Futuros Feministas, es importante señalar que, ¿no? Que tiene cuatro temáticas. Una es dónde está el dinero privado, dónde está el dinero público. Y también dos que van muy de encuentro a esto. Una de, ¿no? Es hora de cambiar o mudar la historia. Entonces, ¿qué son otras alternativas? ¿Qué son ideas creativas que podemos, ¿no? Y que como nuestras compañeras en el sur global están estudiando y intentando crear cuáles otras opciones para, ¿no? Para también descolonizar esa manera que se hace financiación y sostener las organizaciones. Y la última que es cambiar la narrativa, ¿no? Que es una cosa que ahora estamos todos muy empeñados en cómo cambiamos esos marcos, ¿no? Que son patriarcales, y etcétera, cómo se hace esa política exterior feminista para que sea de verdad feminista y de una manera interseccional, ¿no? No solo eh, binaria y etcétera, y que todavía esté No, eh, reproduciendo esto. Entonces, hay esto, entonces, de una visión del lado de, pero claro, no es más sistémica, ¿no? También vamos a hablar un poco, son las próximas también, las próximas peticiones, pero muy, 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 muchas gracias por tu aporte, que es muy importante para marcar dónde estamos ahora, ¿no? El contexto en la que estamos. Y sobre el comentario que tenemos aquí de Loli, creo que Beth está más indicada para responder esto. El comentario en el chat. Sí. Sí, eh, sí, con mucho gusto. Yo creo que es un comentario muy importante y hasta que tenemos una petición que Bruna va a hablar en algunos minutos, que tenemos que eh, buscar cómo se podría mejorar estos, cómo se hace los datos de financiamiento. Por supuesto, como decía, hay muchas preguntas sobre la calidad de los datos, cómo se decide cuál es cuál. Entonces, es algo que también que queremos que se mejore. Entonces, sí, muchas gracias y ya y estamos el día de ese punto también. gracias, Beth. Isabel tiene la mano levantada también respecto a este tema del reporting. Sí, es para hablar, ¿no? Porque aunque lo digamos, me voy a adelantar un poco a cosas que desde nuestro lado pensábamos hablar después sobre la conferencia de financiación, porque al final también en las medidas de seguimiento que se establezcan de esa conferencia, de alguna forma pueden resultar a ser mandatorias para los estados. No sabemos si tipo exámenes nacionales voluntarios o tipo reporte obligatorio. Entonces, que realmente haya un sistema de seguimiento con una recogida de datos desglosados por género, pero también que haya un informe de seguimiento que no solo sea de si las medidas adoptadas en la conferencia se han implementado o no, sino de cómo esas medidas realmente están impactando, en este caso, en avanzar en la igualdad de género, en avanzar en los derechos de las mujeres y las niñas,
O sea, un informe realmente de impacto, no de, ay, pues sí, hemos conseguido X medidas de las que aparezcan en el documento de la conferencia, ¿no? Vale, pues eso está fenomenal, pero ¿cómo esto está impactando en la vida de las personas? ¿Cómo esto está impactando en la mejora de la vida de las mujeres, de las niñas, de las comunidades, de los lugares que están sufriendo el cambio climático y un montón de conflictos en el mundo que existen ahora mismo? O sea, eso es lo realmente también importante en cuanto a ver cómo se consigue hacer el seguimiento de esta conferencia, porque sí que de alguna forma nos puede ayudar en esto que estamos todas hablando, ¿no? Y ahí sí que también súper importante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones defensoras de derechos, feministas, de mujeres, de las que estáis en los territorios y conocéis perfectamente las necesidades de los lugares y las vulneraciones de derechos también, para que realmente haya participación en los espacios consultivos y de toma de decisiones y de seguimiento, que eso también nos parece fundamental. Gracias, Isabel. Tenemos varias manos levantadas. Vamos a intentar ir muy rápido porque hay como 4 personas que quieren hablar. Entonces, en primer lugar, por orden de levantar la mano, tengo a Mar Companys. Hola, Mar. ¿Nos escuchas? Mar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vale, perfecto. Bueno, sí, trataré de ser muy breve. Antes que nada, agradecerles muchísimo por la iniciativa. Yo soy vocal de la Junta Directiva de la Federación de Organizaciones Catalanas para la Justicia Global y la verdad es que, bueno, súper oportuno, ¿no? En el contexto actual que justo Ana Falú ponía sobre la mesa de momento de que toca resistir y realmente a veces la estrategia es incluso que no hayan retrocesos, ¿no? Pero obviamente tenemos que pedir más, ¿no? Porque evidentemente los instrumentos de ahora, tanto de monitorear la ayuda oficial al desarrollo como en general, ¿no? El trabajo en cooperación realmente están, bueno, no son suficientes, ¿no? Entonces, celebrar esto y comentar que desde la FEDE se ha trabajado en un documento que marca estos puntos de prioridad, ¿no? Sobre cómo debería ser esta justicia global feminista con un marco de incidencia y me alegra ver muchísimos puntos en común, ¿no? Que, bueno, aquí voy a aprovechar a compartirlo por el chat, pero y aquí sobre todo remarcar eso, ¿no? El poner en el centro los debates que al final están en los sures, ¿no? Y que en este espacio de Sevilla se va a hablar no únicamente de la cooperación al desarrollo, ¿no? Un poco que es lo que se debate aquí, sino también temas de deudas, ¿no? Temas al final del sistema global en el que se inserta eso. Entonces, también ver si vamos a tocar algo de aquí o nos vamos a centrar más en el tema de cooperación, pero creo que también, bueno, me parece importante porque el discurso y el debate va a ser en esos términos y con las coyunturas, ¿no? de la geopolítica actual será complejo y bueno, y lo dejo aquí y agradecer de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Mar, por tu comentario. Hemos visto solo las 6 primeras propuestas, que son las que están más centradas en cooperación, aunque ahora Bruna va a seguir presentando el resto de propuestas que abordan el resto de bloques de la conferencia. Y decir que por el lado también de la coordinadora y del trabajo conjunto que hacemos con Futuro en Común, precisamente nosotras tenemos esa mirada, ¿no? O sea, que haya enfoques feministas en todos los bloques temáticos de la conferencia y, por tanto, del documento resultante de esta. Voy a ceder la palabra ahora a Ligia Alejandra Gómez, que tiene también la mano levantada, siguiendo el orden en el que la habéis levantado. Ligia, ¿nos escuchas? Hola, si ustedes me escuchan, Sí, perfecto. un gusto. Primero quiero agradecerles igualmente uno a las felicitaciones de las colegas por el proceso que ha llevado Walking the Talk, que definitivamente eh, creo que es clave para los panoramas que tenemos y los desafíos que llegan. Em, bueno, yo quiero el 3 puntos rápidos. Quizás el primero es el que más me interesa y es, yo tengo 26 años, nací
1998. Para esta época, pues saben que se dieron las grandes conferencias, y he hecho un trabajo muy juicioso de retomar las discusiones que hace más de 20 años se sostenían frente a la autonomía y las políticas neoliberales en América Latina. Y considero que pese a que insistimos en la palabra innovación y en la palabra futuros, basta con revisar los debates que se sostuvieron hace más de 20 años por parte de las feministas autónomas, insistiendo en los costos que iba a acarrear permitir el ingreso de las políticas neoliberales y cómo los movimientos feministas y de mujeres estaban siendo instrumentalizados para las agendas liberales. Entonces creo que el primer punto va a que si bien en este momento estamos hablando de la financiación directa a los movimientos sociales, y la importancia pues de generar una movilización de recursos que fortalezca lo que hemos denominado la sociedad civil y lo que hemos denominado los movimientos sociales, hay que tener presente que eh, vayamos con cuidado y contacto, reconociendo ya la neocolonización que implicó el ingreso de las políticas neoliberales y también toda la financiación para el desarrollo. Entonces, eso me lleva a conectar con el segundo punto, que es pensar cómo devaluar la ayuda oficial al desarrollo, y no me refiero a devaluar eh, el aspecto monetario, sino también, sino sobre todo, ¿no? A devaluar su peso sobre las decisiones y sobre las agendas que movilizamos en el sur global. Creo que ahí es clave también conversar sobre otro tipo de financiación al desarrollo, más allá de la ayuda oficial al desarrollo, hablar pues de lo que es la cooperación sur-sur, en este momento pues el fortalecimiento de otras modalidades de cooperación como la cooperación triangular, em, y principalmente no perder de vista que cualquier movimiento y cualquier proceso de incidencia que se haga esté muy centrado en fortalecer la autonomía y la autogestión, más allá de que simplemente lleguen recursos monetarios o técnicos que generalmente tienen unas agendas que son bastante coloniales y bastante impositivas del sistema liberal pues, en el que seguimos conversando. Y finalmente, pues creo que es importante como no separarnos de las discusiones macro que se está teniendo frente al paradigma del desarrollo y a las medidas de desarrollo, pues vale la pena recordar que estamos llegando al 2030 y que ya en la cumbre de futuro se anunció el grupo de expertos para cambiar la medición del desarrollo, y creo que es clave no separarnos de esa discusión frente a cómo estamos concibiendo la ayuda oficial al desarrollo en este panorama. Muchas gracias, Ligia. Muy interesante. Si nos puedes compartir, hablabas de una investigación, de un documento, si nos puedes compartir en el chat algún enlace o referencia a esos documentos, te lo agradecemos mucho. Pasamos Claro que a sí. Mariana Mancilla. Mariana, ¿nos escuchas? Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, alto y claro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerles por el esfuerzo, por el consorcio y por también el esfuerzo de estar interesadas en hacer una construcción colectiva con otras organizaciones, ¿no? Del resto del mundo. Yo soy Mariana Mancilla, estoy basada en Ciudad de México y formo parte del equipo de Médicos del Mundo y Médicos del Mundo junto con otras organizaciones. También tenemos un consorcio que financiamos organizaciones en 10 países del mundo relacionadas con la violencia de género. Y en ese sentido, nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo en América Latina, que persiste un reto fundamental que tiene que ver con la avanzada de los grupos fundamentalistas, ¿no? Y de los gobiernos fundamentalistas. Y la pregunta es cómo, no sé si está relacionado con la vigilancia y el seguimiento al cumplimiento de los gobiernos, pero ¿cómo hacemos que los gobiernos permitan políticas fiscales menos invasivas y punitivas para las organizaciones que hacen trabajo comunitario, ¿no?
Digo, el caso de México es cada vez más difícil, pero también pensamos en países como Centroamérica, Honduras, El Salvador, donde las organizaciones y los procesos comunitarios, incluso los procesos colectivos que no están legalmente constituidos, han ido desapareciendo de a poco en poco porque el gobierno les persigue, ¿no? Y les fiscaliza y eso les pone en riesgo. Entonces creo que es un punto importante, sobre todo para el tema del sur. Y mi otra pregunta, que no tiene que ver con las cosas que hemos identificado en el consorcio que damos seguimiento, es cómo estas peticiones podrían estar vinculadas o podrían incluirse con los compromisos de las políticas, con la política exterior feminista y con los gobiernos que tienen política exterior feminista, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de México, pues es un gobierno que se ha asumido como con una política exterior feminista, sin embargo, los recursos públicos a las cosas de igualdad de género cada vez se han reducido y como consecuencia también han estado fiscalizando cada vez más con cosas de lavado de dinero y de conflictos con la ley a organizaciones que hacen seguimiento a la agenda de género, ¿no? Y ya, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Muy pertinentes tus comentarios. Creo que vamos a dar respuesta a algunos de ellos en los temas que vamos a ir viendo y comentando más adelante. Sobre todo el tema de política exterior feminista, que es una de las cuestiones que abordaremos casi hacia el final. Tiene la mano levantada Lucy Garriga. Lucy, encantada de saludarte, como siempre. Hola, Adelante. hola a todas. Soy Lucy Garrido de Uruguay, de la articulación feminista Marcosur, y quería decir simplemente que, bueno, primero que me parece estupenda la idea, cuando nos enteramos que había una conferencia sobre financiamiento a la cooperación, etcétera, este, fue una alegría saber que al mismo tiempo alguienes pensaron en hacer esta cosa que para América Latina no se entiende lo que quiere decir, lo de walking the talk, pero la idea en todo caso es buena. Eh, Quería solo decir una cosa, que con esto no podemos arreglar el mundo. ¿No? ¿No? Con suerte trataremos de incidir en la conferencia. Entonces, me parece que una de las cosas que debíamos pensar en algún momento es cuáles son las acciones de fuerza que podemos tomar nosotras para que la incidencia realmente sea una incidencia. Porque yo estoy de acuerdo totalmente con las peticiones. Ahora, ¿cómo lo consigo? Si yo fuera de la clase obrera y estuviera en una fábrica y hubiera un problema, estaría organizándome con mis compañeros y compañeras en una huelga, en un paro. ¿Ah? Pero, ¿qué hacemos nosotras como movimientos en la práctica? ¿Qué cosa concreta y mejor aún, qué cosas, bien plural, concretas son las que podríamos hacer para influir en la conferencia? ¿Ah? Y me refiero desde acciones mediáticas a cosas que van más allá, incluso a ya sé que no tenemos capacidad para hacer un boicot ahora, pero podemos empezarlo. O sea, yo creo que hay varias cosas que se podrían negarnos a hacer algunas cosas, no sé, pero me gustaría que destináramos parte del tiempo, no de esta reunión, pero sí del Walking the Talk, pasa a poder ponernos de acuerdo en dos o tres cosas que demuestren que aún desde el lugar que tenemos las mujeres de subordinación, tenemos una fuerza brutal y que la subordinación es la mierda. Eso. Muchas gracias, Lucy. Creo que me atrevería a decir que muchas, si no todas las que estamos aquí, estamos a favor de movilizarnos. Vamos a retomar, si os parece, hay algún comentario más en el chat, pero vamos a retomar la presentación porque aún nos quedan algunas propuestas que presentar y después abriremos otra ronda de preguntas y comentarios. Bruna o Beth, no sé con quién continúa con el resto de propuestas. Perdón, sí, soy yo. Ok, pues paso la slide y continuamos con la petición número 7. Sí, gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por todos los comentarios y no como no una mujer del sur, yo también, que estoy en Walking the Talk, ¿no? Es decir, que estoy en acuerdo, ¿no? Con todo, que la subdiversión y cómo hacemos, cómo organizamos para, ¿no? Crear esas estrategias. Y esto también fue
el intento con la conferencia feminista en Madrid, porque sabemos que, ¿no? que nosotras no estamos ahí representadas en este proceso de la financiación por el desarrollo. Sabemos que, ¿no? que está muy cerrado a un público y que es difícil hacer la incidencia en él, etcétera. Entonces son, ¿no? Son dos lados. De un lado es como, ¿no? Para organizarnos en temas de la incidencia para estas cuestiones, ¿no? Que nuestros gobiernos van ahora, ¿no? Tomar decisiones y que este, ¿no? organización multilateral va a tomar una decisión. Entonces, eso es lo que podemos como incidir sobre ello, pero también más allá de ello, ¿no? Cómo movilizarnos, ¿no? Para cambiar también, para hacer cosas que de verdad nos tomen nos hagan caso. Entonces, de acuerdo con esto, y seguimos ahora hay otras 6 peticiones que creo que van a hablar un poco más de unas cuestiones que no sea tanto de organizaciones bilaterales. Entonces, petición 7 en el marco común, tenemos una recomendación a entidades multilaterales que sea establecer metas ambiciosas y reportar el progreso en el financiamiento para la igualdad de género, incluyendo inversiones en organizaciones, redes y fondos de derechos de las mujeres. Entonces, eso también va en este caso de que necesitamos que el documento, necesitamos que no lo que sea aportado, que tengamos esas metas de reporte, las metas ambiciosas, pero también de reporte para el progreso, no solo para medir, ¿no? lo que se está aportando, pero cómo esto llega y si de verdad llega y cuál es la calidad y el impacto que tiene. Sí, incluyendo las inversiones que son feitas para las organizaciones, redes y fondos de derechos de las mujeres. Eh, Próximo slide. Gracias. La petición 8 va de una recomendación a las organizaciones filantrópicas que sea trabajar junto con otros, ¿no? Stakeholders para alcanzar esta meta de la inversión anual de 1,5 mil millones de dólares en organizaciones, redes, fondos de derechos de las mujeres y movimientos feministas. Entonces, es decir, Hay un, re- hay un report, un estudio que ha hecho Bev, si me ayudas, este estudio de que viene esta meta de 1,5 mil millones Sí, de dólares. eso fue un informe de Shake the Table eh, que organizaron un análisis sobre las organizaciones filantrópicas y la conclusión fue que hay capacidad dentro de los movimientos redes de fondos de mujeres, fondos feministas, organizaciones feministas que podrían absorbir este monto. Y eso refleja más bien lo que es de lo que estuvimos hablando en la petición 2 de aumentar el monto que vaya a los movimientos feministas. ¿Ya? ¿Vale? Vale, muchas gracias. Entonces, la próxima. La petición 9 es atender a las demandas feministas para reformar la arquitectura financiera global. Entonces ahí no va mucho de que hemos comentado en este chat, pero que sabemos que son las demandas de hay que cambiar la manera que son hechas esas tomas de decisiones, la manera que se organiza la arquitectura financiera global y como nos ha comentado la compañera, ¿no? Que muchas veces son neocolonialistas que reflejen todas estas, ¿no? Esas prácticas de todavía de diferencia de poder muy grandes entre el sur y el norte. Entonces, las feministas no tenemos demandas para reformar esa arquitectura. Entonces, la petición nueva que hay que atender a esas demandas. 10. Estaba de que, sí, no, gracias. No, esto también cuando hablamos
no cómo hacer para sostener los movimientos y las redes feministas desde un punto en que, como nos ha comentado la compañera, de que, bueno, ahora se cortan los fondos de AOD, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay una necesidad de crear mecanismos nuevos y creativos para financiar los movimientos feministas. Entonces, no lo que sea lo que se dice de filantropía local, de no sé qué se llama gender bonds, o también esta cosa de una perspectiva de género para, ¿no? Para investimiento. También se hace como abrimos más espacio fiscal en nuestra movilización de fondos domésticos, ¿no? Para investir en igualdad de género, que no sea solo que sea dependiente de la OD. Entonces hay que crear esos mecanismos. Entonces ahí va esta petición. La 11 es mejorar la presentación de informes regulares y públicos, incluyendo un informe periódico que ofrezca una visión general e integral de los recursos provenientes de todas las fuentes. Entonces, no, una de los, sí, de los, em, ay, ¿cómo se dice esto? Uno de los retos que tenemos es que todavía la información no está tan pública o accesible y tampoco no se cruzan los datos de lo que son las inversiones. Entonces, de los recursos que vienen de todas las fuentes, entonces eso muchas veces no está claro, no está disponible, entonces no sabemos lo que viene de fuentes bilaterales o multilaterales o también filantrópicos. Entonces, hay que mejorar esta presentación de informes para que se puedan cruzar los datos y a ver dónde están, ¿no? Los espacios que hay que mejorar para que sea una inversión y un investimento que sea más eficaz. Y la petición 12, no, claro, desde donde estamos ahora, restringir y rastrear el financiamiento destinado a organizaciones antiderechos y antigénero, que sabemos que muchos de los fondos se están yendo a estas organizaciones en el sur global, también en el norte, y hay informes y estudios que nos dicen y que comprueban que muchos de los recursos, que los aportes que se hace para no AOD de igualdad de género, muchas veces están yendo a estas organizaciones que en realidad son antiderechos y antigénero. Entonces, hay que restringir y rastrear ese financiamiento para que no lo hagamos más. Muchas gracias, Bruna. Voy a devolver la palabra a Isabel antes de cerrar este espacio de presentación para que nos haga un repaso eh, sobre algunas reflexiones sobre el marco, pero también el marco común de peticiones, pero también para que hablemos sobre el momento actual que nos encontramos de incidencia de cara a la conferencia que ha surgido en el espacio de debate anterior. Comentar el borrador cero, quizás si alguien ya ha tenido la oportunidad de leerlo, alguien tiene alguna valoración inicial de ese borrador cero de cara a la conferencia y ver próximos pasos. Isabel. Muchas gracias, Inma. Bueno, pues agradecer a Bruna a ver, digamos, las propuestas que nos han presentado, también a todas las compañeras que han puesto en el debate también muchas ideas y propuestas. La verdad que está estupendo empezar ya a hablar de esto. Y bueno, desde la coordinadora y las organizaciones de sociedad civil española que estamos trabajando en este sentido, pues respaldamos muchas de las propuestas que comentaban las compañeras de Walking the Talk. Como decían, algunas de ellas va un poquito incluso más allá, ¿no? Como el tema de la ODE y del 20%. Y sí que, bueno, pues yo creo que estamos todas en este pensamiento constante, ¿no? Porque nos quedan muchos procesos para repensar el cómo mejorar la financiación feminista y ahora mismo en nuestro caso estamos más en clave de pensar qué podemos alcanzar en esta conferencia en Sevilla en julio y un poco cómo podemos sumar esfuerzos, como decía Inma, ¿no? Em,
pensando en la conferencia y en los bloques que trabaja en esta conferencia, sí, por responder también un poco a algunas cosas que planteaban en el chat, ahora mismo el proceso está en el sentido de que hay un borrador cero que antes os hemos compartido con el chat y una próxima reunión en Nueva York en el mes de febrero en el que la sociedad civil puede participar siempre que esté acreditada como estatus ECOSOC o acreditada específicamente para la conferencia y ahí comentaros que justo se acaba de abrir un nuevo proceso de acreditación a organizaciones de sociedad civil y otros actores que no tengan ninguno de estos dos estatus, con lo cual si alguna estáis interesadas y, y queréis solicitarlo, es justo el momento porque justo se acaba de abrir este nuevo proceso de acreditación. Entonces, ahora está prevista una reunión en Nueva York entre el 10 y el 14 de febrero en el que se debatirá este borrador cero que es verdad que incorpora algunos elementos más como valoración así un poco preliminar, que el documento que resultó a finales de noviembre incorpora más elementos relacionados con temas de igualdad de género, derechos de las mujeres y niñas, pero están muy centrados en temas de fiscalidad y recursos públicos. También hay algunos elementos Patricia, luego acabo de leer tu chat, te ponemos en el listado de participantes, no te preocupes. Y hay algunos elementos también en recursos privados también relacionados con cómo favorecer los microemprendimientos y de pequeñas y medianas empresas y el acceso de las mujeres a algunos insumos de producción y financiación y en algunas cuestiones más procedimentales como ciencia, tecnología y seguimiento y datos. Pero es verdad que en otros temas, no, por ejemplo, en cooperación no hay ninguna referencia. Hay algunas cuestiones en arquitectura financiera en cuanto a que haya equipos directivos donde haya más no se habla de paridad exactamente, pero bueno, donde pueda haber una mayor equilibrio de género, creo que lo dicen algo así parecido, y también en cuestiones de diversidad y poco más, ¿no? O sea que bueno, pues realmente es más que, y sí que en la parte más de principios transversales sí se hace un poco menciones donde más ampliamente se habla digamos, un poco la agenda de igualdad de género y derechos de las mujeres, pero lo que realmente importa es que esté en las medidas, ¿no? Entonces, sí que durante estos meses se va a negociar el borrador del documento. Hay una siguiente reunión en Nueva York prevista para finales del mes de abril y lo que no sabemos es si el documento va a poder llegar o no negociado con consenso a la propia conferencia de Sevilla o si en Sevilla va a haber negociaciones entre los países sobre los contenidos del documento, con lo cual toda la incidencia que podamos hacer de aquí a Sevilla va a ser muy importante porque permitirá avanzar el documento y sobre todo evitar retrocesos que pueda haber, ¿no? Que es un poco un mantra, yo creo que desde las organizaciones de sociedad civil tenemos en este sentido, que es que al menos no vayamos para atrás en los compromisos acordados en Addis Abeba, donde hay algunas cuestiones posicionadas sobre igualdad de género y derechos de las mujeres y las niñas. Sí que también decir desde la Coordinadora de Futuro Común y también las colegas de Walking the Talk, como comentaba al principio, nos hemos aliado con el mecanismo de sociedad civil de la Conferencia de Financiación para el Desarrollo, que es también quienes está haciendo diferentes propuestas armonizadas en cuanto al documento que saldrá de esta conferencia propuestas que además se envían a todos los países para que también faciliten el trabajo de la sociedad civil a nivel local. Y creo que un poco en línea con varios comentarios que veía en el documento, sí que es importante que hay un mantra que está como transversal en todas las propuestas de sociedad civil y con propuestas muy concretas que tienen que ver con democratizar la gobernanza
de la financiación para el desarrollo. Bien sea la arquitectura financiera internacional, bien sea la cooperación, bien sea la fiscalidad, bien sea la deuda, bien sea otra serie de cuestiones sistémicas como la calificación crediticia de los países que hacen agencias privadas de rating, bien sea en la cooperación financiera. Realmente es efectivamente porque es algo intrínseco además a los principios feministas, por supuesto, y digamos a la visión transformadora y decolonial que tenemos. Y por eso gran parte de las demandas, y veo ahí, muchas gracias Inma, que sí que habéis puesto algunas cuestiones un poco desde el mecanismo para que podáis ver otras demandas generales, si se está pidiendo que haya procesos de revisión de la gobernanza a estos niveles, en estos diferentes temas que aborda la conferencia y que puedan ser desarrollados en espacios de Naciones Unidas, entendiendo que ahora mismo Naciones Unidas podemos entenderlo como el espacio más democrático en el sentido de que votan, participan todos los países y con el mismo valor de sus votos, ¿no? No como en otros lugares como el Fondo Monetario, el G20 y demás, donde realmente se toman decisiones donde no están participando todos los países. Entonces, sí que hay, por ejemplo, por daros algunos ejemplos, hay peticiones que tienen que ver con establecer una convención de Naciones Unidas relacionada con la deuda, no que sea algo que se negocie en el Club de París o en el G20, que también se está trabajando en ese sentido, o en otros espacios. Hay también una demanda de reforzar, porque eso afortunadamente es un proceso que está caminando en una convención internacional para la cooperación fiscal internacional, que es algo que ya está caminando en el seno de Naciones Unidas. Ha habido diferentes votaciones al respecto y realmente es un ejemplo de que se puede si hay voluntad política realmente para que esos procesos se pongan en marcha. En cuanto a la arquitectura financiera internacional, que tiene que ver con las instituciones financieras, las de Bretton Woods, pero también un poco conectado con el resto de la arquitectura financiera que pueda haber a nivel nacional, con los bancos nacionales de desarrollo, pues también que pueda haber un proceso de reflexión y de trabajo intergubernamental también en el seno de Naciones Unidas. Y en el caso, por ejemplo, de recursos privados, pues si se quiere sí que se está empujando porque haya un tratado obligatorio de Naciones Unidas en cuanto a empresas y derechos humanos. Con lo cual digo esto porque al final sí que son una serie de demandas que, aunque son más globales, pero sí tienen que ver mucho con esta visión feminista, democrática, decolonial también que estamos hablando y que realmente los países tomen sus propias decisiones y estén en los espacios donde se toman las decisiones en cuanto a los procesos que involucran sobre todo al sur global, ¿no? Luego, por otro lado, sí por comentar alguna otra propuesta relacionada un poco con los bloques de la competencia y con algunas cuestiones que he visto también en el chat, el tema de recursos públicos, fiscalidad, como comentábamos, es fundamental, ¿no? Y ahí vemos que hay como dos planos. Hay un plano que tiene que ver con el lado del espacio fiscal y de la fiscalidad, la recaudación, y ahí sí que todas aquellas medidas que se están definiendo para promover sistemas fiscales progresivos que incluyan criterios de justicia climática y de género, que además se hagan evaluaciones de impacto distributivo ex ante y ex post de esos sistemas para ver el impacto que tienen en las mujeres, pues nos parece que es fundamental, ¿no? También que pueda haber una serie, algún tipo de incentivos fiscales para empresas y negocios impulsados por mujeres. Aquí sí, importante los pequeños emprendimientos. También, bueno, pues para facilitar precisamente su participación en el sistema. Y luego, por otro lado, toda la ampliación del espacio fiscal pues también servirá para ahondar en los temas de AOD y demás. Y luego, en cuanto a la inversión del gasto público, sí que nos parece muy importante impulsar unas políticas y presupuestos sensibles al género,
pero también hacer un acento especial en desarrollar todos los sistemas integrales de cuidados. Y creo que hay varias manos levantadas, tenemos como varias cuestiones más de comentar, pero yo diría que vamos a pasar y luego ya si eso seguimos hablando. Eso es. Muchas gracias, Isabel. Bueno, gracias a todas. Están llegando mensajes al chat, me han llegado algún mensaje por privado, incluso tenemos dos manos levantadas. Ligia, de nuevo, y después Noelia. Adelante, Ligia. Hola, muchas gracias nuevamente. Sí, yo solo quería sumar a que reitero como la importancia de no descartar las lecciones aprendidas cuando estamos hablando de mirar al futuro y creo que en el caso de Colombia, al hablar, por ejemplo, de todo este proceso de filantropía, pero también de los mecanismos de financiación al desarrollo que se dan, por ejemplo, con los bonos de carbono y con todo digamos que este comercio que inició en el tema ambiental. La experiencia de Colombia nos dice mucho de cómo evitar que sean mecanismos neocoloniales y que incrementen el poder del mercado sobre los derechos de las personas. Creo que las sentencias en las que ha avanzado Colombia frente al mercado de carbono son relevantes y útiles para pensarnos y para ver también, no de forma derrotista ni pesimista, pero sí con desconfianza, los procesos en los que interviene el mercado, porque como lo decía, pues un gran error ha sido pensar que toda nuestra potencia y todo nuestro poder está únicamente volcado a la movilización de recursos monetarios, financieros. Gracias, Ligia. Tenemos también a Noelia. ¿Nos escuchas, Noelia? Yo las escucho bien, ¿ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Adelante. Bueno, un gusto, gracias por el espacio y por la iniciativa. Yo soy una economista feminista de Argentina y del sur global, y algo que me pasa con de todo este proceso de financiamiento para el desarrollo y esta iniciativa de buscar alternativas en estos momentos de retiro de los países desarrollados de sus compromisos con el ODA, es que me parece que no podemos intentar emparchar lo que sucede en el sur global. El sur global, los servicios públicos tienen grandes déficits, están muy fragmentados, no podemos eh, ignorar que cuando el Estado se retira, son las organizaciones de mujeres las que entran y me preocupa como instrumentalizar a los movimientos de base eh, para que hagan lo que el Estado no hace. Y me parece que en estas discusiones es fundamental, más que buscar instrumentos innovadores, recuperar las discusiones sobre las deudas del desarrollo, el papel de lo público para garantizar los derechos a la población, los derechos de acceso al agua, a la vivienda, a la educación, la salud, la seguridad social, que está absolutamente fragmentado en el sur global y no es universal y no es público y no es de acceso, en vez de tal vez simplemente realizar acciones descentralizadas o bonos de género que financiarizan lo que en realidad debería estar dado como un derecho. Eh, entonces me parece que por ahí podríamos tener mayor demandas más fuertes en términos de lo fiscal, de la fiscalía progresiva, de los espacios democráticos para discutir cómo es la plataforma de la ONU para la fiscalía, para discutir todos estos temas y asegurar que el financiamiento llegue a las mujeres en forma de garantía de derechos, ¿no? Por ahí un grant o una ayuda con las lógicas coloniales de donante y receptor. Muchas gracias, Noelia. Tiene la mano levantada ahora Andrea. Andrea Larios. Hola, hola a todas. Buenos días. Hola.
Andrea Larios, estoy basada en Ciudad de México. Estoy de hecho en un proyecto con Noé que acaba de participar. Y bueno, me sumo antes que nada a la pregunta que puso ahorita Evelyn en el chat, porque va un poco de la mano con algunas preguntas que me surgen derivadas de la presentación y también de las intervenciones que hizo Isabel ahorita antes de darnos la palabra. Entonces, antes de pasar como a las dudas y preguntas específicas, creo que justamente sería muy importante que se definiera cuál es nuestra visión de esta reforma a la arquitectura financiera internacional, porque me parece que así como se plantea en la petición de forma tan abierta, pues se pueden entender muchas cosas sobre esa reforma y me gustaría que estuviera más aterrizado y en línea con esta visión feminista, decolonial, interseccional, etcétera. Y bueno, ya como preguntas muy puntuales, sería conocer la visión de ustedes sobre qué es lo que se exigirá a los gobiernos en materia de política fiscal, porque sí considero que eso debería ser una dimensión también en las peticiones. Eh, Me surge dudas sobre cuando se habla de generar estas alianzas con instituciones financieras internacionales, ¿qué tipo de alianzas y qué se esperaría de esas alianzas? Si se tiene contemplado en alguno de las peticiones abordar las problemáticas vinculadas a los flujos financieros ilícitos. Yo pensaría que sí, porque está relacionado con la arquitectura financiera internacional y tiene mucho que ver también con temas de género. Entonces, saber si esa temática está siendo contemplada y en ese sentido, saber si se va a apoyar el llamado por la Convención Marco de las Naciones Unidas para la Tributación Global y las posturas respecto a cómo está actualmente estructurada, o sea, el hecho de que la OCDE sea quien lleva la batuta en estas discusiones. Y listo, ahí dejaría. Ah, bueno, perdón, una más. También me sumo a lo que ponía Isabel en como cosas a añadir en esto de datos, seguimiento y rendición de cuentas. Y ahí me parecería importante también hacer un llamado para la instauración de un registro de beneficiarios finales, ya que permite identificar justo transacciones ilícitas, pero también conocer qué personas y qué entidades tienen qué activos y también a partir de eso, pues poder hacer propuestas más ambiciosas en temas de tributación de riqueza. Y listo, gracias. Muchas gracias, Andrea. Tenemos otra mano levantada. Si queréis, recogemos todos los comentarios y luego vamos respondiendo. Evelyn, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Adelante. Sí, yo quería hacer como un breve comentario y una pregunta. El comentario es que muchas de las cosas que yo he escuchado ahora ya las escuchamos cuando se debatió el CAT en el 2005, 2010, por ahí, donde precisamente esa lógica colonial imperial de la cooperación hizo que mucha cooperación se fuera de América Latina y se fueran a sus antiguas colonias. Y además empezó a obligar a que se hubieran asociaciones de cooperación entre lo público y lo privado. O sea, ya tanto en España como en América Latina se habían hecho ya muchos esfuerzos por criticar precisamente esas asociaciones donde una Repsol estaba financiando proyectos de cooperación mientras estaba extrayendo, violentando y desarrollando políticas de muerte en pueblos indígenas y rurales en nuestros países. Entonces yo escucho y les juro, de verdad es porque ya estoy vieja por la edad, pero yo escucho que hace 15 años estábamos en esto y seguimos en lo mismo, pidiéndole lo mismo. Entonces la verdad es que sí, realmente me preocupa en el sentido en qué términos, quiénes están dialogando en estos espacios, cuáles son los términos del diálogo, porque si estos son, creo que es importante repolitizar un poco más, porque la verdad es que es un gasto grande para que muchas mujeres vayan a hablar a esos espacios internacionales
Y volvamos a decir lo mismo, y disculpen la sinceridad con lo que lo estoy diciendo, pero es que mientras hacemos lobby, la blanca del norte y del sur hacen lobby en esos espacios, en nuestras comunidades están matando a la gente y los fondos no llegan. Entonces, me parece de verdad muy problemática las aproximaciones o los diálogos, pues no sé, en estas esferas tan que se tiene que decir políticamente correctas las cosas para incidir políticamente en algo que llevamos ya muchas décadas. Yo me volví vieja y seguimos en lo mismo. Con respecto a Centroamérica, que es una región, no un país, donde hay una diferentes países, yo soy nicaragüense, donde tenemos lo que estamos teniendo en ese país, donde ya no hay sociedad civil y ese país está exportando un modelo autoritario y dictatorial a toda la región. ¿Y cómo vamos a pensar en los mecanismos de financiamiento en esos espacios donde se está trabajando desde el exilio o desde dentro, pero no hay otras, no llegan fondos? Y si llegan fondos, le llegan a las mismas. Entonces, a mí me parece de verdad que también pensemos de qué manera por región, vinculando los escenarios y situándonos en esas regiones, podemos pensar y dialogar y negociar realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de financiamiento y eso que yo les planteaba a la coordinadora, porque me preocupa como feminista decolonial que soy, que se esté hablando de descolonizar qué. O sea, ¿y en qué? De verdad, yo creo que es importante que atendamos políticamente a lo que estamos hablando, porque por financiamiento, ahora todo el mundo es interseccional, es decolonial y seguimos hablando el mismo lenguaje de hace 15, 20 años, sin trastocar precisamente las lógicas que sostienen a esa gente que financia y que con Trump, vamos a ver si eso va a seguir siendo así, y seguimos hablando en el mismo lenguaje. Yo creo, compañeras, que hay que darle una vuelta no solamente a la narrativa, sino a la lógica política del diálogo con el sistema financiero. Muchas gracias, Evelyn, y bueno, a todas por los comentarios. Isabel ha puesto en el chat un documento que es la propuesta del mecanismo de sociedad civil al Elements Paper, al documento de la conferencia. Ahí está toda esa narrativa a la que hacía referencia en cuanto a enfoques interseccionales y decoloniales, pero le cedo la palabra a Isabel para que comente ella directamente. No, Patricia estaba antes que no podía Ah, levantar la mano, Patricia. pero quería comentar. Patricia Ponce, creo. Ay, no lo he leído, perdona. No, no te preocupes. No sé si He Patricia... leído, me ha salido el último mensaje. Patricia, pues, no, es que no está tu mano levantada, pero espérate porque te abro el micrófono para que puedas hablar. ¿Nos escuchas, Patricia? Mm, Parece que no. Patricia, ¿Cuál es mi micrófono? ahí ya puedes hablar. Adelante. Chicas, sí, sí. No, no, yo no levanté la mano, yo simplemente hice un aporte que lo tenéis ahí y una de vosotras, Bruna, ya me ha respondido, o sea que ya estamos conectadas. Agradecer mucho el espacio. Simplemente a la compañera de Nicaragua que acaba de escribir, yo estaba poniendo que las lógicas del poder tienen tentáculos muy fuertes. A veces parecería que estamos siempre en una situación de bucle, constantemente hablando de lo mismo, pero yo creo que somos la mitad de la población del mundo o más de la mitad de la población del mundo. Tenemos que ser optimistas en cuanto a que unidas y desde el trabajo en red se pueden conseguir cosas. Y yo simplemente quería contaros que hay una experiencia muy concreta, muy específica que ha sucedido estos días en donde yo ahora me toca vivir, que es el norte de España, desde hace unos cuantos años. Yo soy argentina y nada, pues hemos tenido la experiencia con un juez que son parte de una clase que se puede considerar intocable en una situación de violencia hacia a una persona, a una mujer víctima, ¿no? de agresión sexual. Y nada, y en 24 horas hemos conseguido darle la vuelta a la situación. Creo que la forma que tenemos de trabajar ante todo lo que se nos viene encima
tenemos que entender, por supuestísimo, que es desde el trabajo en red, coordinándonos, superando las deficiencias y sobre todo intentando que las más pequeñas también arreen. Esto es una palabra muy argentina, ¿no? Pero sobre todo no dejando que las pequeñas y que las organizaciones medianas no tengan voz o no puedan estar presentes porque no tienen la misma capacidad. A mí me parece sumamente importante y así lo he explicado en lo que he mandado por escrito. Muchísimas gracias por el espacio y a Zaira por habernos permitido estar, porque si no, no nos hubiéramos enterado. Gracias, Patricia. Y bueno, yo también le doy las gracias a Zaira por haberos reenviado esta invitación. Cuantas más seamos, mejor. O sea que bienvenidas y ya estamos conectadas. Isabel, ahora si quieres responder, o bueno, si quieren responder también desde Walking the Talk, Bruna o Beth, adelante. Sí, yo creo que bueno, incluso ya algunas, yo creo que un poco la frustración de que las narrativas de ciertos temas, como puede ser este, no avancen y estemos en debates comentaba Evelyn, de hace muchísimo tiempo, pues creo que las compartimos todas en términos generales, ¿no? Por eso realmente cuando ves ciertos temas que aparecen ahora mismo en el borrador cero que se va a empezar a negociar, dices, bueno, pero esto ya viene de debates y peticiones de hace tiempo, ¿no? Y efectivamente estamos entrando en un tema duro que tiene que ver con el poder, ¿no? Y por eso también comenzábamos al principio diciendo que lo importante que es que estemos en los espacios donde se habla del dinero y de los fondos, porque realmente al final también están condicionando el desarrollo, ¿no? O sea que no es casual y es algo importante. Y yo creo que bueno, también un poco con esta conversación, este diálogo, yo creo que también es importante que todas conozcamos un poco, que sirva también para conocer los debates que está habiendo y cómo podemos trabajar más y mejor juntas y reforzarnos en ese sentido, ¿no? Sobre algo que planteaba una de las compañeras antes que ha hecho también Andrea, me parece que era alguna intervención anterior sobre qué entendemos por esta gobernanza democrática y demás. Os hemos dejado ahí en el chat el documento un poco que sienta las bases de las peticiones del mecanismo de sociedad civil en cuanto a la conferencia de financiación que desde la Coordinadora de Futuro en Común estamos participando y colaborando en ese proceso también para sumarnos a las demandas, porque además sí decir que bueno, pues en el mecanismo hay diferentes, además, organizaciones de sociedad civil, pero que son organizaciones de todo el mundo y que hay compañeras y compañeros que están trabajando desde África, desde Asia, desde América Latina y que forman parte del mecanismo. Noelia también ha estado participando, que ha hablado, y muchísimas gracias, Noelia, también por dar tu visión. Participa en ese espacio y ahí un poco sí que está más detallado, aunque es un documento breve, porque realmente era un documento que respondía al número de caracteres concretos, pero sí hay un poco, se puede leer mejor cuáles son estas propuestas e ideas de espacios de revisión de la arquitectura financiera internacional en esta mirada de gobernanza democrática y de otras cuestiones relacionadas también con deuda, cooperación y demás que hemos hablado. Y en cuanto a la de fiscalidad, efectivamente, en ese documento y desde la Coordinadora de Futuro en Común sí apoyamos ese proceso. Lo que tiene que ver con la Convención de Fiscalidad, Tributación internacional, bueno, llamada de diferentes formas, tendrá una única palabra en inglés seguro, pero la traducción en español ahí la hacemos de diferentes maneras, que yo no termino de saber cuál es la correcta, ¿no? Pero digamos un poco que esa mirada digamos, de gobernanza democrática y precisamente que tiene que ver un poco con esta mirada de participación de todos los países, incluidos desde el sur global, pues también un poco nos fundamentamos en eso y también en eso porque hay muchas organizaciones de sur global que son expertas en financiación para el desarrollo que también
son las que lo están pidiendo, demandando y que saben de la realidad de sus países. Así que yo sí que no entraría a profundizar un poco en el sentido, sobre todo para, igualmente a lo mejor os lo mandamos como material de seminario o similar, para que podáis profundizar en eso. Y sí comentar que antes se me ha olvidado decirlo, que el mecanismo de sociedad civil ha reabierto un grupo de trabajo que tenía sobre feminismos para precisamente ver cómo poder incorporar más elementos feministas en toda la agenda y ayudar al resto de grupos de trabajo que ven estos bloques temáticos, que justo nos ha llegado hoy la información. Entonces, bueno, pues alguna de vosotras está interesada en participar más activamente, pues sí que vemos interesante que ese sea el espacio de debate donde desde todas las organizaciones que estáis trabajando en este sentido, que además tenéis expertise, que tenéis propuestas, ¿no? Como antes veíamos en el chat, de diferentes estudios relacionados con diferentes temas. Antes preguntabais por el tema de flujos ilícitos. Es un tema importante de la conferencia de financiación que está incluido en lo que llaman cuestiones sistémicas y en algunos otros temas y en el bloque de recursos privados también. Y bueno, todo lo que podamos aportar para darle esa mirada feminista transformadora a esta agenda desde vuestros conocimientos y experiencias, pues muy bienvenidos. Y yo lo dejaría aquí. No sé si hay alguna cosa que hayamos dejado sin responder, sin comentar, pero la verdad que un gusto estar aquí y escucharos a todas, ¿eh? Que será el objetivo también de este espacio, escucharnos y ver cómo generamos esas alianzas y trabajo conjunto. Eso es, muchas gracias. Ha sido, la verdad, muy interesante. Beth, Bruna, no sé si queréis añadir algo más por vuestra parte. Sí, muchas gracias, Ima, y de verdad, muchas gracias a todos. Y creo que no, que ya nos alargamos para que terminamos Estamos así como no tan sobre largo. la hora, sobre 5 minutos nos hemos pasado. 5 minutos más, pero es importante, ¿no? Señalar esto y decir que desde Walking the Talk no sabemos que somos 5 organizaciones que están en el norte global, que hay toda la cuestión de poder y cómo eso se organiza. Y al interrogar, ¿no? Cómo utilizamos este espacio que tenemos, el acceso y también, claro, los fondos que llegan a nuestras organizaciones por todo lo que es la organización y cómo se organiza ¿no? El sector de desarrollo. Todo el trabajo que hacemos está muy anclado, ¿no? En las contribuciones, no solo en una parte de, claro, utilizar, pero sí que dar el espacio para nuestros compañeros que están en el sur global. Entonces, por ejemplo, parte de la conferencia de financiación feminista que estamos organizando, una parte muy importante de esta es una jornada de 13 proyectos de pesquisa que estamos financiando y son todas son grupos de pesquisa en el sur global.